¿Cómo predecimos lo impredecible? Pensemos en una bocanada de humo en el viento, o en una gota de tinta en el agua. Pequeños, minúsculos cambios al principio pueden provocar resultados que no tienen nada que ver. ¿Y si existiera un atajo matemático, no solo para entender este caos, sino para ponerle un número, para cuantificar nuestra incertidumbre? Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en un documento científico que propone una herramienta muy potente precisamente para eso. Cuantificación de la incertidumbre en señales moleculares usando la expansión de caos polinomial. Y para ello, nos vamos a centrar en un único artículo, un trabajo de la Universidad de Warwick y el Instituto Alan Turing. Pues sí, el objetivo que nos marcamos hoy es desmitificar un tema que, solo por el nombre ya asusta un poco. Vamos a explorar qué son estas señales moleculares, por qué es tan increíblemente difícil predecir cómo se comportan y, sobre todo, cómo este método, la expansión de caos polinomial, se presenta como una alternativa mucho más rápida y, yo diría, más inteligente que las simulaciones de toda la vida. Y ver las implicaciones prácticas, ¿no? Exacto, que son enormes. Van desde diseñar futuros sistemas de comunicación a nivel microscópico hasta entender cómo se dispersa un contaminante en un río. Perfecto. Pues empecemos por el escenario general. El artículo nos sitúa en un mundo donde estas señales moleculares están literalmente por todas partes. Hablamos de feromonas que usan los insectos, de catalizadores en la industria química o, como has dicho, de un vertido tóxico. Claro. El problema, y aquí empieza el reto, es que aunque tú intentes emitir una señal, la que sea, de forma idéntica 2 veces, la respuesta que mides al otro lado nunca, jamás es la misma. Nunca. El mundo real es ruidoso. Hay innumerables perturbaciones, pequeñas variaciones en la temperatura, en el flujo del líquido, en la concentración inicial. Es que todo lo cambia. Y para lidiar con este ruido, el método tradicional ha sido la simulación de Monte Carlo. Que el artículo describe, y me parece una imagen muy buena, como una aproximación de fuerza bruta. Es que lo es. Es como intentar adivinar un número lanzando 1.000.000 de dados al aire y viendo cuál sale más, ¿no? Es una analogía perfecta. Consiste en ejecutar la misma simulación miles o incluso millones de veces. Y en cada una de ellas cambias un poquito los parámetros iniciales de forma aleatoria dentro de lo que consideras plausible. Y al final haces la media de todo y ya está. Exacto. Promedias todos los resultados y obtienes una distribución estadística de lo que podría pasar. Es un método muy preciso, de eso no hay duda, pero su gran problema es que es brutalmente lento. Requiere una cantidad de computación gigantesca. Pero a ver, un momento. Si las simulaciones de Monte Carlo funcionan, que me dices que sí, que son precisas, vale, son lentas. ¿Y qué? Para muchas aplicaciones científicas, la velocidad no es lo más crítico. No es suficiente con tener una solución que sea lo bastante buena, aunque tarde semanas en llegar. Es una objeción muy razonable, pero el problema es la escala de lo que significa lento. Cuando el artículo dice lento, no estamos hablando de horas. Ah, ¿no? No, hablamos de días, semanas o incluso meses de supercomputación para analizar un único escenario. Fíjate, el artículo menciona un ahorro computacional de hasta 7 órdenes de magnitud. Espera. 7 órdenes de magnitud. Eso es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, ¿qué significa eso en tiempo real? Pues mira, para ponerlo en perspectiva, es la diferencia entre esperar 10 millones de segundos, que son casi 4 meses, a esperar un solo segundo. Es una locura. Esa es la escala del salto. Es la diferencia entre poder probar una hipótesis mientras te tomas un café o tener que esperar a la siguiente generación de investigadores. Pero, y esto es casi más importante, no es solo una cuestión de velocidad. ¿Ah, no? ¿Qué más ofrece este método? Ofrece conocimiento. El método de Monte Carlo te da, digamos, la foto final del resultado, una distribución de probabilidades. Pero la expansión de caos polinomial, o PCE, te da el mapa de cómo has llegado hasta ahí. ¿Vale? Dice explícitamente, cuidado que el resultado final es extremadamente sensible a pequeñas variaciones en la velocidad de inyección, pero es bastante robusto si cambia la viscosidad. Esa información es oro puro para quien tiene que diseñar un sistema real. Claro, es algo que Monte Carlo no te dice de forma tan directa. Para nada. Vale, me has convencido. Hay que buscar una alternativa. Así que vamos a meternos con el nombre. Expansión de caos polinomial. Suena a algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Hay alguna forma de bajarlo a la Tierra? Sí, a ver, a pesar del nombre tan dramático, la idea central es muy elegante. Se le conoce como un método sustituto.
Sustituto. Sí, la lógica es, en lugar de ejecutar miles de simulaciones para ver cómo se comporta la salida del sistema, que en este caso es la concentración de moléculas, y si pudiéramos encontrar una única fórmula matemática que represente esa salida. Una fórmula que ya contenga en su interior toda la información sobre la incertidumbre de las entradas. O sea, una especie de ecuación maestra que resume 1.000.000 de simulaciones en una sola. Exactamente. Y esa ecuación maestra se construye como una serie, una suma de polinomios, que son especiales y que dependen directamente de las variables aleatorias que nos interesan. Has dicho polinomios especiales. Imagino que no vale cualquier polinomio de los que uno recuerda del instituto. Para nada. Y aquí está la magia del método. Se usan familias de lo que se conoce como polinomios ortogonales. Y cada familia está diseñada para un tipo de incertidumbre concreto. Como que para un tipo de incertidumbre. Pues mira, el artículo mencionados, si sabes que tu incertidumbre sigue una distribución uniforme, o sea que puede tomar cualquier valor con la misma probabilidad dentro de un rango, usas los polinomios de Legendre. Si tu incertidumbre sigue una distribución normal, la famosa campana de Gauss, entonces usas los polinomios de Hermite. ¿Y por qué esa correspondencia? ¿Qué tienen de especial estos polinomios? Piénsalo como si fueran los colores primarios. Cualquier color complejo que te imagines se puede descomponer en una mezcla única de rojo, azul y amarillo, ¿verdad? Sí, claro. Pues de una forma análoga, cualquier función de incertidumbre compleja se puede descomponer de forma muy eficiente en una suma de estos polinomios base ortogonales. Son los bloques de construcción fundamentales del caos. Usar los correctos hace que todo se simplifique muchísimo y que el modelo sea increíblemente eficiente. Es como tener la llave específica para cada tipo de cerradura. Entendido. La analogía de los colores primarios es muy útil. Pero todo esto sigue sonando muy teórico, a fórmulas en una pizarra. ¿Cómo se conecta esto con la imagen que tenemos en mente? La de esa pluma de moléculas que se expande por un canal de agua, como se ve en las figuras del documento. Claro. Y el artículo además lo complica un poco hablando de métodos intrusivos y no intrusivos. Da la sensación de que para usar esto tienes que, no sé, que hackear el software de simulación por dentro. Esa es una distinción crucial y es lo que hace que este método sea tan práctico. El enfoque que ellos utilizan, el no intrusivo, es la clave de todo. Trata el software de simulación complejo que usan, que en este caso es uno comercial llamado COMSOL, como si fuera una caja negra. O sea que no necesitas ser el programador que diseñó el simulador. Precisamente. Solo necesitas saber cómo usarlo. Exacto. No necesitas abrirlo ni entender su código interno. Simplemente le haces unas pocas preguntas inteligentes, le das un conjunto muy reducido de entradas aleatorias, escogidas estratégicamente, y observas las salidas que te da. ¿Y con esas pocas muestras? Usas esos pocos resultados, que son rápidos de obtener, para entrenar o construir tu fórmula de expansión de caos polinomial. Y una vez que tienes esa fórmula, esa ecuación maestra, Ya no necesitas más la simulación grande y pesada. Puedes predecir el resultado para cualquier nueva entrada aleatoria de forma casi instantánea, simplemente resolviendo tu fórmula, que es muchísimo más simple. vale, entiendo. Las gráficas de la figura 2 del artículo son la prueba visual de esto. La primera columna es la verdad, el resultado de una simulación completa. La tercera es su modelo PCE mejorado, que llaman LSPC, y son prácticamente idénticas. Imitan la realidad casi a la perfección, pero con una fracción minúscula del coste. Ok, la herramienta es potente y eficiente. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Qué descubrieron con ella? El documento presenta un hallazgo muy práctico en su figura 3 sobre lo que llaman la convergencia del método. Parece que, como en muchas cosas, más no es siempre mejor. Exactamente. La figura 3 es un gran ejemplo de análisis coste-beneficio. Muestra qué ocurre cuando aumentas el orden del polinomio, que es básicamente la complejidad de tu ecuación maestra. A ver, Pasar de un polinomio simple de orden 1 a uno un poco más complejo, de orden 2, mejora la precisión de forma espectacular. La varianza del error, que es una medida de cómo de dispersos o impredecibles son tus resultados, se reduce en 2 órdenes de magnitud. Pero aquí viene lo interesante. que seguir añadiendo complejidad ya no compensa. Correcto. Al pasar de orden 2 a orden 3, la mejora en la precisión es mínima, casi despreciable, pero el tiempo de cálculo se dispara. La conclusión práctica para una ingeniera es clarísima. Para este problema, un polinomio de orden 2 es el punto óptimo.
el sweet spot. Añadir más complejidad es malgastar recursos para una ganancia insignificante. Otro punto que me ha parecido fascinante es como una decisión que parece puramente matemática, como qué tipo de distribución de probabilidad eliges, tiene un impacto enorme en el resultado físico. La figura 4 lo ilustra muy bien. Es que aquí es donde la matemática se encuentra con la física del mundo real. El artículo analiza el efecto de la incertidumbre en la viscosidad del agua. Sabemos que la viscosidad del agua cambia un poco con la temperatura, pero siempre dentro de un rango muy pequeño y acotado. Claro, el agua a 20 grados no va a tener de repente la viscosidad de la miel. Exacto, es físicamente imposible. Pues bien, si para modelar esa pequeña incertidumbre usas una distribución normal o gaussiana que teóricamente se extiende hasta el infinito, estás permitiendo que tu modelo considere valores imposibles, y el resultado es que predice una varianza muy alta. ¿Y qué es exactamente la varianza en este contexto? Para que todos lo entendamos. La varianza es, en términos sencillos, una medida de la dispersión de los resultados. Una varianza alta significa que los resultados están muy esparcidos, son poco predecibles. Hay mucha incertidumbre. ¿Y una varianza baja? Significa que todos los resultados están muy agrupados en torno a un valor medio, son muy predecibles. En este caso, el modelo con la distribución normal predice una incertidumbre que es artificialmente alta. ¿Y la alternativa que proponen ellos? Usar una distribución uniforme, que simplemente dice que la viscosidad puede ser cualquier valor entre un mínimo y un máximo realistas. Y ya está. Al hacer eso, el resultado es una varianza muchísimo menor y, por tanto, una predicción mucho más precisa y pegada a la realidad. O sea, la lección es que tus suposiciones matemáticas deben respetar la física del problema. Fundamental. Y esto nos lleva a la aplicación principal del estudio, la comunicación molecular. Aquí el documento revela algo que a primera vista a mí me parece una paradoja. Afirma que la señal que llega al receptor es más sensible a las variaciones en la velocidad con la que se inyectan las moléculas. Pero, casi en la misma frase, concluye que la incertidumbre en la concentración inicial es la que crea más ruido. Suena contradictorio. Si yo fuera un ingeniero diseñando un transmisor, ¿en qué me centro? ¿En controlar la velocidad o la concentración? Esa es una pregunta excelente, porque va al corazón de lo que este método permite distinguir, el matiz entre sensibilidad y ruido. No son lo mismo. A ver, explícame eso. Que la respuesta del canal sea más sensible a la velocidad de inyección significa que la forma de la señal y, sobre todo, su tiempo de llegada al receptor cambian de forma muy drástica si la velocidad se desvía un poco. A ver si lo entiendo. Si te equivocas un poco en la velocidad, es como si el paquete de moléculas llegara antes o después de lo esperado, o incluso a un sitio ligeramente distinto. Exactamente. Un pequeño error al apuntar o empujar el chorro de moléculas tiene un efecto muy grande en dónde y cuándo llega la pluma. La señal se deforma y se desplaza en el tiempo. Eso es la sensibilidad. De acuerdo, eso queda claro. Entonces, ¿dónde entra el ruido de la concentración? El ruido o la varianza se refiere a otra cosa. Las fluctuaciones en la concentración inicial de moléculas no alteran tanto ni la forma de la señal ni cuándo llega, pero sí generan una dispersión mucho mayor en la altura del pico de la señal. Es decir, hacen que la intensidad de la señal sea menos predecible. Unas veces el pico será muy alto, otras muy bajo, aunque la forma sea la misma. Eso es ruido estadístico. Hace que la lectura de la señal sea menos fiable. Ahora lo veo. No es una contradicción en absoluto. Son dos problemas distintos que afectan a la señal de formas diferentes. Precisamente. Y la conclusión para ese ingeniero es doble. Tienes que controlar la velocidad de forma muy precisa para asegurar que la señal llegue íntegra al receptor y en el momento adecuado. Eso es luchar contra la sensibilidad. Y por otro lado, Y a la vez, tienes que controlar la concentración de forma muy estable para que la intensidad de la señal sea consistente y la lectura no esté ahogada en ruido. O sea, luchar contra la varianza. El método PSE permite separar y cuantificar estos dos efectos, algo que es extremadamente difícil de hacer con otros métodos. vale, creo que tenemos todas las piezas. Si tratamos de juntarlas, ¿qué significa todo esto? Hagamos un resumen de las claves. Lo primero que me llevo es que predecir el comportamiento de sistemas complejos del mundo real, con toda su incertidumbre, es un desafío monumental. Y los métodos de fuerza bruta como Monte Carlo, aunque precisos, son a menudo prohibitivamente lentos. Segundo,
que la expansión de caos polinomial se presenta como una alternativa analítica, elegante y órdenes de magnitud más rápida. No solo te da una predicción, sino que te ofrece un mapa detallado de cómo las pequeñas incertidumbres en la entrada se propagan y se convierten en grandes incertidumbres en la salida. Y tercero, y quizás lo más importante, es que esto no es un mero ejercicio académico. El método ofrece conclusiones prácticas y directas para el diseño. En este caso concreto, nos ha enseñado que para una comunicación molecular fiable, la precisión en la velocidad de envío es clave para que el mensaje llegue. Y la estabilidad en la concentración es clave para que el mensaje se entienda con claridad. Exacto. Y si conectamos esto con una visión más amplia, el potencial es... Enorme. Lo que el artículo presenta es un marco de trabajo aplicable a casi cualquier sistema complejo con entradas inciertas. Pensemos en el pronóstico de un huracán. Los modelos dependen de miles de variables iniciales que nunca conocemos con exactitud. La temperatura del océano, la presión, la humedad. Claro, este método podría decirnos, de todas estas variables, la incertidumbre en la temperatura de esta zona concreta del Pacífico es la que más va a afectar a la trayectoria final del huracán dentro de 3 días. Eso permite centrar los recursos, los satélites, las boyas donde realmente importa. Es una herramienta para encontrar la aguja en el pajar de la incertidumbre. El artículo concluye diciendo que esta investigación puede abrir el camino para entender la capacidad del canal. Eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si pudiéramos modelar y entender a la perfección todas y cada una de las fuentes de ruido de un sistema, ¿podríamos llegar a calcular la cantidad máxima absoluta de información que se podría enviar a través de un medio físico como el agua o el aire? ¿Cuál sería el límite de velocidad de la información en el mundo real, no en la teoría de un cable perfecto, sino condicionado por las imperfecciones inevitables de la física? Una pregunta que nos lleva directamente a los límites fundamentales de la comunicación y la computación. Y con esa idea para darle vueltas, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.